Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase, nuevo encuentro. Mi nombre es Fernando Bruno, docente a cargo del curso Operador Socioterapéutico en Adicciones, Consejería, consultora también en lo que es acción preventiva. Para esta clase de hoy es necesario ser consciente plenamente, como digo, de este proceso de deconstrucción, ¿sí? A través de los ejercicios y del ejercicio diario, metodología del 1%, para poder que el sujeto tenga ese empoderamiento de experimentar en una forma y en un camino genuino, consciente de sus actos, una recuperación y rehabilitación en los 4 pilares, como digo yo siempre, que son los pilares fundamentales en la recuperación y rehabilitación de dichas facultades. El sujeto bio, psico, social y existencial, ese mundo interior. Podemos describir como bio, ¿sí? Es la descripción de todo aquello con lo biológico, la parte científica, la explicación en base al estudio, ¿sí? De la vida, el funcionamiento de sus órganos vitales y no tanto, todo aquello que se fundamenta a través del análisis clínico, ¿sí? Del cuidado del cuerpo, de la depuración. En esto involucra también en periodo de abstinencia, por ejemplo, la depuración y la desintoxicación, el cuidado de la alimentación, del sueño, del ejercicio, como por ejemplo el caminar, ejercicio físico, ¿sí? Que contribuye también a la depuración del cuerpo, la desintoxicación de esas sustancias tóxicas nocivas para el organismo del sujeto. La parte biológica, como por ejemplo en un adicto al alcohol, por ende enfermedad alcoholismo, tiene que ver por ejemplo en la limpieza del funcionamiento del hígado. El, por ejemplo, hidratarse, ¿sí? Tomar conscientemente la X cantidad de agua que se necesita ingerir para poder hidratarse. Inclusive esta parte sirve a la desintoxicación del cuerpo, más el ejercicio físico, lo mínimo y necesario para esa depuración del organismo, para poder inclusive transitar el síndrome de abstinencia en su periodo, que más adelante lo vamos a ver y analizar también, y explicar en cómo y debemos abordarlo, desde qué lugar también, en estos 4 pilares, tienen que ver con esta desintoxicación que hablamos, la deconstrucción para poder construir hábitos sanos a través de la acción, a través de generar comportamientos y conductas saludables en ese 1% mínimo y necesario. La parte, segundo pilar, por así nombrarlo, que es la parte psíquica, lo psico, ¿sí? Todo lo relacionado con la mente, abordado desde la psicología, del análisis, ¿sí? Del análisis, digamos, desde un consultorio, desde el trabajo face to face, digamos, psicoanalítica, analítica de un licenciado en psicología, o esta parte de la psicología, como dije, que ocasiona inclusive esta parte psíquica que ocasiona el sujeto en esa transición a través de las etapas de consumo, la distorsión del pensamiento, pensamientos intrusivos inclusive de suicidios, por ejemplo, del deseo inmediato y alucinaciones a través de la imaginación, la ilusión, ¿no? Esta parte ilusiona también del sujeto a través del pensamiento, el recurrente pensamiento involucrado a través de esa enfermedad que es la adicción, ¿sí? Esta parte es necesaria también ocuparse para poder trabajar inclusive en aquellos traumas que están alojados en el cerebro del sujeto, que ocasionan inclusive también la distorsión del pensamiento, lo que compromete la corteza del lóbulo frontal, que es la toma de decisión, en base a la elección que tiene por delante o aquella parte que nos acerca a una reflexión sana. El foco, por ejemplo, como digo yo, la mirada en cómo, ¿sí? Y desde dónde podemos, debemos empezar a mirar el mundo, nuestro mundo, con la relación en ese perfil adictivo, en ese personaje a través de las etapas de consumo, pudiendo así identificar, analizar y realizar acciones sanas, distintas,
para lograr dicha meta que nos acerque aún más a esa recuperación y rehabilitación de las facultades mentales. Yo siempre digo, ¿no? Tratar de modificar el observador, o sea, los anteojos que tengo puesto, en cómo miro el mundo y en cómo ese mundo interior tiene interacción con el mundo exterior. Todo aquello que está dentro de nuestro inconsciente, pero que en algún punto fue consciente. El modo y el método de poder todos los días hacer algo necesario, más mínimo, para que nos acerque a esa meta deseada. La parte, como decía, psíquica, esta acción también simultánea, trabajando en grupo terapéutico, para poder tener inclusive la interpretación a través de lo que veo, a través de lo que escucho, a través de lo que percibo, ¿sí? En ese entretejido social, como digo, de lo que es un grupo terapéutico. 4 pilares: bio, psico, social y espiritual. El trabajo grupal que me acerca también a esta tercera etapa, o este tercer pilar, mejor dicho, que es la parte social del sujeto. El trabajar y el trabajarse con aquellos vínculos insanos para poder construir esa red de contención tan necesaria, vincular, ¿sí? Que me relacionan, como dijimos en una clase, sujeto-contexto, vínculo, sociedad, sujeto dentro de la sociedad, en el que tiene voz, voto y poder de decisión en la elección de aquello que vamos transitando en el día a día, que tiene que ver y compromete un montón de factores que nos hacen ser muchas veces vulnerables, débiles, fuertes, amenazantes, oportunistas. Todos estos factores que involucran al sujeto bio, psico, social y existencial. La parte social, el trabajo como operador, como consejero, como promotor en salud, como puente entre enfermedades y salud, a través del sujeto en estado enfermo, en tratamiento, y a través de el proceso de abordaje de diferentes lugares, mismo métodos, diferentes abordaje, mismo método, diferentes métodos, mismo abordaje, para poder llegar a esa construcción de vínculos sanos. Los vínculos son la parte necesaria de renovación, de fortaleza, de motivación, en ese impulso necesario que necesita el sujeto. La deconstrucción de vínculos insanos, compañeros de consumo, aquellas personas que están, como decimos, en la misma, ¿no? En la misma situación, pero que quizás no están transitando todavía un tratamiento, no tienen el pensamiento de querer salir, están negados y mucho más. Por eso decimos que en adicción 1 más 1 no nos da 2, sino que a veces no tiene un resultado deseado. Lo que sí tiene es aquello que nosotros debemos tener como ese resultado de éxito. Cada vez adquirir más herramientas para poder abordar la problemática de diferentes lugares, de diferentes miradas, mismo objetivo: el tratamiento, la recuperación y la rehabilitación de dichas personas que están transitando la adicción, o una dependencia, o el abuso, o inclusive la prevención ante el uso de sustancias o no sustancias. Esta parte genera en lo social cambios favorables, ¿sí? Si el sujeto lo decide, en la práctica diaria de eso tan mínimo y necesario. Poder tener ese vínculo a través de los grupos de familia, a través de los grupos en terapias, por ejemplo, de parejas, a través de todo aquello que podemos hacer entre todos en ese entretejido social, para poder vincularnos cada vez más con esta enfermedad que acecha, amenaza, aísla al sujeto, y que entonces la parte necesaria de volver a reconstruir es esta parte social, los vínculos sociales, todo aquello que es necesario. Somos socialmente personas y sujetos activos 24/24. Necesitamos de un otro todos los días para poder vincularnos a través de lo que decimos, a través de lo que hacemos y a través de aquello que mostramos. Somos sujetos socialmente activos. Somos sujetos
pensantes, razonables, que todo momento estamos inclusive en automático, movidos a través o movilizados a través de emociones que transitamos. El sujeto biopsicosocial y la parte existencial, cuarto pilar, cuarta etapa, pero no por nombrar la cuarta a veces quiere decir que hay que trabajarlo en este orden, sino que es lineal, sino que es paralelo, simultáneo, pero que es el trabajar desde un todo, a través de ejercicios mínimos y necesarios que comprometen. El operador trabajando con grupo familiar, el operador trabajando con vínculos de pareja, el operador trabajando en ese proyecto de vida que nos acerca a un trabajo, un estudio, el preguntarse, ¿no? ¿Qué quiero en este mundo? ¿Cuál es mi proyecto de vida a futuro? ¿Qué quisiera hacer? ¿No? ¿Cómo quisiera hacerlo? ¿Cómo debería hacerlo para poder llegar a esa meta? Como padre, como hermano, como tío, como abuelo, como madre, como todas esas personas que vamos a ir viendo que transitan ese tratamiento. La parte existencial, como decía, es ese mundo interior nuestro, esa parte desde donde nosotros sacamos esa pasión, esa pregunta de la duda de para qué estamos en este mundo y que tiene interacción con los otros pilares, el mundo biológico, el mundo psicológico y el mundo social, en interacción con mi mundo interno. Hablábamos de sujeto en transición, hablábamos de sujeto en constante transformación, hablábamos sujetos socialmente activos, hablábamos de sujetos con poder de decisión. Y entonces, esta parte existencial tiene que ver de, como digo siempre, dónde volcamos nuestra fe, dónde volcamos nuestra pasión, aquello que es invisible ante los ojos, pero que es imperiosamente importante para cada uno de nosotros. La búsqueda existencial del ser. El ser para poder hacer. El ser para poder hacer y tener. Y no al revés. El tener creyendo que a través de lo que tengo soy. Esta interacción desde sujeto, objeto, deseo de tener. Está ligado al mundo consumista, está ligado a ese deseo a través de la moda, de la cultura, de la política, en fin, diferentes formas de pensamientos. Pero que el sujeto en adicción fue transitando a través de que ese mundo interior cada vez fue haciendo un vacío existencial aún más profundo dentro de su ser. La búsqueda del ser tiene que ver con deconstruir valores para empezar a valorar otros. Por ejemplo, lo más mínimo y necesario. Valorar la vida, valorar que estoy hoy de pie, valorar que puedo respirar, valorar los vínculos de familia, pero siempre trabajándolos desde los 4 pilares. Lo bio, lo psico, lo social, lo existencial. La existencialidad a través desde un credo, por ejemplo, religioso, a través de lo que yo creo que deposito mi fe, mi pasión, en eso que me hace ser único y irrepetible. Aquello que me hace ser libre, no el consumo reiterativo de sustancias, aquella ilusión que da el consumo, el beneficio que da el consumo, sino la búsqueda del ser existencial, el mundo interior. Y sabemos que cuando vamos trabajándonos desde el interior hacia el afuera, todo lo demás se va alineando en un orden que la vida misma nos va poniendo todos los días, en su tiempo.